¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad quiero reforzar esa pequeña estrategia AGOFAR del agotamiento y falso rompimiento. Voy a mostrarles qué es lo que yo veo en la vela que estoy esperando que se dé agotamiento o en la vela que estoy esperando que se dé el falso rompimiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo en la última vela que observo para hacer la entrada? ¿Por qué hago la entrada? Después de ver el escenario tanto de agotamiento y después de ver el escenario tanto de un posible falso rompimiento o un posible descanso. Yo filtro esa vela, yo siempre la observo en 15 segundos. A veces no lo hago, pero en la mayoría de veces la observo. Eso me permite a mí tener la última señal que me puede indicar a mí de que el precio va a ser lo que yo estoy pensando. Todo basado en probabilidades, ¿no? Tanto para el agotamiento como para el falso rompimiento o descanso. Tengo acá unas imágenes que he recortado yo de qué es lo que yo veo en la última vela que yo estoy esperando antes de hacer la entrada, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo un nivel, digamos que estamos operando agotamiento o falso rompimiento en la última vela que yo estoy mirando, tal como lo explico en los videos. Yo miro en 15 segundos el filtro, veo aceleramiento. ¿Cómo me doy cuenta en una vela cuando veo aceleramiento? Cuando veo velas como esta, casi de igual tamaño, pero luego vemos una vela un poco más grande y al siguiente vemos una vela sin movimiento, en este ejemplo. Entonces aquí yo estoy viendo agotamiento, pero en un escenario de 15 segundos. Entonces aquí una vez que yo veo eso, veo lo que está sucediendo, yo ya paso a un minuto o de lo contrario coloco la entrada ahí mismo. Pero ese es el primer escenario que yo observo en este tipo de situaciones. Cuando veo ya este tipo de movimientos en la vela de un minuto, ya lo veo en 15 segundos, entonces ya me da la pauta y la última señal de confirmación para poder hacer la entrada. Acá vemos otro ejemplo. Estos son los más efectivos. Aquí, por ejemplo, a este yo le domino un patrón de agotamiento. ¿Por qué le domino un patrón de agotamiento? Porque siempre hay una aceleración en el precio y luego vemos una vela pequeña que cierra dentro del mismo nivel de donde cierra la última vela. En este caso esta vela no tiene movimiento, ¿no? Pero esta de acá cierra ahí y esta vela ya no hace otro impulso bajista, ya no hay ninguna mecha en la parte inferior y cierra y es pequeña comparado con esta. No miremos esta porque pueden ser velas parecidas, pero siempre esta vela tiene que ser más pequeña que en este caso que esta vela acelerada, ¿no? No vamos a considerar esta. Entonces este es un patrón de agotamiento que yo lo he determinado así porque yo he observado los movimientos y sé que se dan los giros del precio cuando vemos este tipo de entrada. Sobre todo cuando ya explicamos y vemos el agotamiento o vemos el posible falso rompimiento. Acá hay otra, igual, una aceleración y vemos una vela más pequeña que esta, que cierra ahí mismo, en el mismo nivel. No hay mecha. Cuando no hay mecha en la parte inferior es mucho mejor. Se da el patrón de agotamiento. Son los escenarios que yo observo en 15 segundos que me dan la pauta a mí o el motivo para hacer la entrada. Acá tenemos otro patrón de agotamiento igual. Una aceleración y vemos una vela más pequeña. No necesariamente la vela tiene que ser tan grande, pueden ser velas pequeñas. Pero siempre que la última vela que cierra esté con un gap y que cierre dentro del nivel, respete el nivel, hay que estarlo mirando. En este caso la operación la coloqué aquí en 15 segundos. A veces paso un minuto, pero ya estoy pensando que no debe dejarme mecha en la vela. De lo contrario se pierde ese patrón. Acá vemos los topes. Le llamo los topes cuando el precio hace un esfuerzo y deja un máximo. Por ejemplo, aquí, esta vela, acá estamos, son 4 velas de 15 segundos, hace un máximo y la siguiente vela no llega, la siguiente tampoco, y esta termina de rellenar la zona.
Entonces en 15 segundos, cuando veamos esto después de nuestra señal de agotamiento, después de nuestras señales de falso rompimiento, vemos esto en la vela evaluar en el filtro, solo que llamo el filtro, entonces ya tenemos las probabilidades, se puede decir las señales completas, todo basado en probabilidades. Acá tenemos otro ejemplo, hace otro máximo y no supera, y el precio se va a la baja. Y aquí tenemos un escenario distinto, parecido al anterior, que le digo de que siempre hay una vela más pequeña. Por ejemplo, aquí esta vela pudo haber llegado hasta acá y nos daba un patrón de agotamiento. No necesariamente tiene que ser una vela grande, simplemente una vela sin cuerpo, pero que esté debajo, que respete este nivel. En este caso está más abajo. Entonces son patrones que nos permiten observar en 15 segundos y darnos la pauta para hacer la entrada. O sea, ahí, mejor dicho, nosotros encontramos el motivo para entrar en operación, dado el escenario que ya lo hemos observado. Luego tenemos acá los topes perfectos, que los denomino así. Por ejemplo acá, aquí yo hice una entrada, pero primero yo observé. El precio deja un máximo, el siguiente vela no lo toca. Acá son 4 velas, es esa también acá. 1, 2, 3, 4, no lo toca. Y esta vela rellena ese máximo y no lo supera. Entonces es una probabilidad mayor para hacer la entrada a la baja, en este caso. Son los topes que yo observo en los últimos, se puede decir en la última vela que yo observo para hacer la entrada. Acá tenemos otro tope, igual, 1, 2, 3, 4, miren cómo esta aceleró, dejó un máximo y esta no fue capaz de superarlo. Y hago la entrada, aquí la hice en 15 segundos, acá estamos en 15 segundos. Hago la entrada y se da la probabilidad. Tenemos otra forma, aceleración, acá esta vela hace un máximo, no supera y el de acá tampoco, ¿no? Se crea prácticamente el piso aquí y operamos al alza. Es lo que observo yo en 15 segundos. Esos son los escenarios mejores, pero hay otros escenarios donde la probabilidad, se puede decir, es menor, que son cuando el precio deja una mecha, cuando deja un tope pero termina el precio generando una mecha. Por ejemplo, este que está aquí. Aquí tenemos en 15 segundos 1, 2, 3, 4. Aceleró el precio, fue bajando, bajando. Acá deja un máximo. Esta vela rellena el máximo, pero hace otro máximo. Son probabilidades también, de acuerdo al escenario, pero aquí ya disminuyen un poco porque el precio aquí rellenó y puede quedarse atrapado en esta zona. Pero en este caso, bueno, el precio regresó, ¿no? Regresó a la zona. Pero aquí ya las probabilidades son un poco menores cuando vemos ese tipo de escenarios en 15 segundos. Este de acá, igual, miren, aceleración. Este hace un máximo, el cuerpo cierra de la vela y respeta este máximo, pero deja una mecha, como que hizo otro esfuerzo el precio. Y miren, el precio baja, pero luego regresa. O sea, son las probabilidades decrementan porque al final, como digo, el precio puede quedarse por aquí. Cuando hay mecha es preferible mejor esperar. Mecha, mecha. Y luego tenemos otro escenario que sí tiene altas probabilidades cuando dejo una mecha, pero es un doji. Aquí es diferente. Aquí miren el movimiento que hace el precio. Acá hace un máximo. Esta vela rellena pero deja una mecha. Y la siguiente ya es un doji que respeta esto. Ya cuando es un doji las probabilidades son mejores. Ya son mejores. He visto esos escenarios y siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Aquí dejó este doji, respetó y se fue a la baja el precio. Acá hay otro. Igual vemos aceleración. El precio hace un máximo, rellena, cae ese máximo y el precio empuja un poco más a la baja, pero al final regresa y respeta el nivel dejado por este máximo de esta vela. Entonces lo hace con un doji y respeta la zona. Prácticamente esos dojis vienen a ser como un patrón de reversión.
Otro. Hay un escenario también que es probable que también se da, pero son pocas veces, es este. Cuando el precio sale de una zona y respeta un máximo dejado por este impulso bajista que nos dice que a partir de esta zona el precio fue impulsado a la baja. Son escenarios que tienen probabilidades, pero no tan altas como los escenarios que hemos visto en 15 segundos. Eso es lo que yo observo en 15 segundos para aplicar recién, para aplicar el filtro, eso es lo que yo llamo el filtro en 15 segundos para determinar y encontrar, se puede decir, el motivo para ya entrar en operación. Después de haber analizado el movimiento de agotamiento y cuando analizo también el movimiento para hacer la entrada para un falso rompimiento o un descanso.